8 de la mañana, 38 minutos, 9 grados 7 décimas el registro actual de la temperatura, 8 grados 8 décimas la sensación térmica. Hace frío y vino así como de golpe y de repente el viernes por la tarde y bueno, y parece que se va a quedar. No tanto, vamos a tener, según dicen los meteorólogos, que son los que saben, los pocos que quedan trabajando en el Servicio Meteorológico Nacional, porque echaron muchísimos, que va a ser un otoño benévolo. Bastante, húmedo. No sé si eso no es benévolo. Eso no es benevolencia. No, eso no es ser benévolo. Así que va a ser un otoño así con picos y con temperaturas raras, ¿no? Sobre todo para quienes somos tandilenses. Vos, Marcos, sos casi tandilense. O sea, sí, toda la vida acá. Sí, sos prácticamente tandilense. Que teníamos un clima mucho más seco. Bueno, háblame de cambio climático y te vas a dar cuenta. Si sos tandilense, nacido acá, te vas a dar cuenta cómo ha cambiado el clima en nuestra ciudad en particular, y esto se debe repetir en todas las ciudades. Bueno, también hay otra cuestión ahí dando vueltas y que tiene que ver con estos cambios repentinos en el clima, estas tormentas, esta enorme cantidad de agua en muy corto periodo de tiempo. Sí. A nosotros el otro día, la semana pasada, fueron casi 40 milímetros en el centro de la ciudad. Bueno, fue variando un poco más, un poco menos, de acuerdo al punto de la ciudad donde te encuentres. Pero en promedio sí, 39, 40 milímetros y varias zonas colapsadas. Imagínate si nos pasa lo que le pasó la semana anterior a Olavarría. O lo que le pasó este fin de semana en Tucumán. En Tucumán. 300 milímetros en 2 días, muertos. Claro. O lo que pasó en Bahía en una noche, ¿no? Digo, me parece que hay cuestiones que hay que charlar y hay que ver y hay que, conseguir presupuesto para realizar las obras que sean necesarias para que eso no ocurra, no solo en Tandil, sino en buena parte de la provincia de Buenos Aires. La cuestión hídrica es un tema que preocupa así a la provincia de Buenos Aires, no al gobierno nacional. Al gobierno nacional no, eso no, porque la gente, ellos se encargan de la macro, que de lo micro se encargue la gente. Sí, puertas adentro en su casa. Esto del cambio climático es cuestión woke. Claro, sí, totalmente. Tenemos visitas. Tenemos visitas, porque nosotros abrimos las puertas de nuestra casa, de nuestro corazón, para muy buena gente, secretaria junta, lo dije bien, Erika. Bueno, qué placer estar aquí en la vuelta de Flor y Marcos. La gente, ellos se encargan de la macro, que de lo micro se encarga programa de Flor y puertas Marcos. adentro en su casa. Esto del cambio climático es cuestión woke. Claro. Para nosotros es un gustazo. Tenemos visitas, porque nosotros abrimos las puertas de nuestra casa, de nuestro corazón, para muy buena gente, por 0 horas. Lo dije bien. La vuelta de Flor y Marcos, noticias, nosotros esperamos que prontamente el nombre del programa de Flor y Marcos que hicieron los trabajadores y las trabajadoras de salud comunitaria del municipio, digamos, que vienen trabajando desde hace varios años en una propuesta que es ni más ni menos el reconocimiento de la jornada laboral de 8 horas. Ellos tienen un régimen de trabajo semanal de 48 horas que prontamente esto se ponga en marcha, que es un trabajo que discutieron algo que se discutía los trabajadores y las trabajadoras de salud comunitaria, el régimen laboral, digamos, que de 8 horas desde hace varios años, y además estaban afectados todos los sábados, que es ni más ni menos el reconocimiento de la pandemia, digamos, cuando de repente los trabajadores tienen un régimen de héroes para toda la ciudadanía, semanal de 48 horas, eso les implicaba una distribución de 9 horas diarias. Digo, estamos discutiendo algo que se discutía fue fundamental para el régimen laboral de 8 horas, 2 años, y además estaban afectados todos los sábados. Y sobre todo después de la pandemia, digamos, cuando de repente los trabajadoras empezaron a organizarse para toda la ciudadanía, bueno, fue una demanda, digamos, directamente con nuestra asociación de trabajadores del Estado y la verdad es que conformaron la base de lo que luego va a ser ATE Municipales, que hoy reúne a un montón de trabajadores y trabajadoras municipales de diferentes sectores. En ese camino y en el último tiempo que logramos un intercambio, un espacio de diálogo con las autoridades del municipio, en particular con las autoridades de salud y de salud comunitaria, salud comunitaria, el doctor Tomás Baliña, y en el Sistema Integrado de Salud, la doctora Cecilia Martens. Los propios trabajadores que son delegados en sus sectores de trabajo empezaron a mantener reuniones, a organizarse con una propuesta concreta que es sostener la jornada laboral de 8 horas, que además ellos les implicaba la jornada laboral que todos los sábados tenían que trabajar, ahora solo van a estar garantizando
un sábado por mes cada uno de estos trabajadores. No se afecta para nada el servicio, sino que se garantizan mejores condiciones para los trabajadores. Y la diferencia horaria, que esto además creo que es sumamente importante, se garantiza con formación específica en el área de salud. Es decir, no hay una reducción de la jornada laboral, porque además se pondría en riesgo su salario y los salarios son salarios muy bajos. Entonces lo que se acordó fue que esa diferencia horaria se garantizara con capacitación, que además va a ser el propio sistema de salud y en particular la Dirección de Salud Comunitaria quien organiza esas capacitaciones a partir de las necesidades que encuentra en cada uno de los territorios. Entonces depende cuál sea el momento en nuestra ciudad y cuáles sean las patologías y las enfermedades que se empiezan a detectar que requieren una mayor asistencia del sistema de salud, en particular en los barrios. Bueno, a partir de ello se van a organizar las capacitaciones. Hoy hay un montón de enfermedades crónicas que requieren atención, digo, tuberculosis, pero también enfermedades de transmisión sexual como sífilis, que han crecido enormemente en la cantidad de casos. Bueno, ¿cómo se preparan los trabajadores y trabajadoras de la salud para hacer frente a esas situaciones? En particular estamos hablando sobre todo de médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, que son fundamentales en cada uno de los centros de salud. Vos nos decías recién que esto empezaron a charlar los propios trabajadores, ¿no? De manera interna y a pensarlo. Cuando van con esta propuesta o, digamos, ingresa ATE en la discusión o en el diálogo, y cuando llegan a presentarlo al municipio o a las autoridades del CIS, ¿cómo fue la primera respuesta? Mira, es un trabajo interesante el que vienen logrando, y yo ahí quiero destacar el trabajo que hacen delegados y delegadas de cada uno de los centros de salud. ATE tiene una distribución territorial muy grande en los centros de salud, y la verdad es que han hecho un laburo muy a pequeños pasitos, pero con diálogos, con reuniones con las autoridades. Digo, nadie mejor que los propios trabajadores conoce cada uno de los sectores. No tiene ningún sentido que quienes tenemos la responsabilidad de conducción del sindicato asumamos también esa tarea que es contar lo que pasa en cada uno de los sectores cuando son los trabajadores quienes pueden dar cuenta de eso. Y empezaron con reuniones, digamos, primero con Tomás Baliña, que la verdad es que se ha mostrado muy predispuesto, siempre ha tenido una actitud muy abierta y de poner en diálogo con los laburantes lo que sucede. Luego con Cecilia Martens, obviamente que ahí siempre, por ahí hemos tenido que acompañar desde la conducción del sindicato, pero ha sido una tarea que han llevado adelante los trabajadores y las trabajadoras, que eso también es una garantía de que el proceso tenga buenos resultados. Claro. Porque, bueno, son quienes saben qué sucede en cada uno de los centros de salud, cuáles son las mejores opciones, cómo ordenar los horarios, cómo organizar la tarea cotidiana, incluso cuáles son las patologías o los cuadros de salud que más se reiteran en cada uno de los lugares y por dónde habría que pensar en las capacitaciones y demás. El año pasado tuvimos la posibilidad de viajar con trabajadores de la salud desde ATE al primer congreso de enfermería que se hizo de la provincia de Buenos Aires, organizado por ATE en acuerdo con el Ministerio de Salud de la provincia, y viajaron varios enfermeros y enfermeras, entre ellas la jefa de enfermería de salud comunitaria, que también es una compañera afiliada a nuestro sindicato y que tiene una mirada respecto del lugar de la enfermería en la tarea cotidiana de la salud comunitaria, que eso implica sobre todo una mirada preventiva y un abordaje integral de la salud, que no es solo la atención de enfermedad, como puede suceder tal vez en espacios como en los hospitales, donde bueno, la demanda es más vinculada ya al cuadro de enfermedad. Aquí se trabaja mucho de lo preventivo y bueno, hay todo un trabajo allí. Viajaron trabajadores de salud al Congreso de Salud Provincial, que se hace todos los años en la ciudad de Mar del Plata, también acompañados de nuestro sindicato. Entonces hay un trabajo muy fuerte entre los trabajadores y trabajadoras de salud comunitaria, ATE como organización sindical que los reúne, y actualmente quienes están a cargo de la dirección de salud, en particular de salud comunitaria. Bien, es un gran mérito esto que sea sobre esta un punto de y vino con una persona, un ciudadano medio, acostumbrado a escuchar tantas cosas por la tele, por la radio.
puede llegar a decir, bueno, estos tipos quieren laburar menos, es una cosa así. Y no se trata de eso, como bien lo remarcaste vos, sino que saben de lo que están hablando y que saben cómo mejorar la situación. Y también un logro o un mérito por parte de todos, en un momento en que el Estado castiga a sus trabajadores, decir, bueno, vamos a sentarnos, vamos a charlar, yo entiendo lo que piden, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Me parece que eso es muy metódico. Incluso, digo esto, la discusión sobre cuestiones de infraestructura, cuáles son los insumos más necesarios, digo, porque a veces los dispositivos del Estado distribuyen de manera equitativa los mismos insumos para todos los centros de salud y a veces eso no tiene sentido. Bueno, ¿cómo resolver y optimizar, digamos, cuando hablamos de modernización del Estado, en gran medida tiene que ver con, en el buen sentido, y no como se nos suele vender, con, bueno, optimizar esto, qué recursos tenemos, qué recursos humanos, cómo hacemos que esos recursos humanos estén el tiempo que están en condiciones de atender, porque cuando hay tanto desgaste de los trabajadores, también eso afecta la calidad de la atención. Entonces, bueno, no es solo, de hecho no es reducir el horario porque se compensa con capacitación que es realmente necesaria, que va a formar parte de esa jornada de 48 horas semanales, pero que va a estar específicamente destinado a la formación de los recursos humanos. Y la verdad que es un salto de cómo se piensa la gestión del Estado a lo que habitualmente escuchamos respecto de que hay que ir por menos Estado, y eso implica recaer sobre los trabajadores con peores condiciones y más exigencias. Uh-huh. Bueno, una discusión que se viene dando en muchísimos sectores, y no en todos. No solo los trabajadores del Estado, sea municipal, provincial o nacional, ¿no? Esto de todos queremos discutir las condiciones en las que trabajamos, todos queremos modernizar, porque bueno, también hay convenios colectivos o hay estatutos, hablando en el caso particular del periodista, o sea, los tiempos cambiaron, todos queremos discutirlo, pero queremos discutirlo en serio, obviamente, con los trabajadores adentro, porque los trabajadores son los que desempeñan, valga la redundancia, su trabajo todos los días, y están, en este caso, los trabajadores de la salud en contacto diariamente, ¿no? Vos recién decías cuestiones de salud que parecían antiquísimas y han vuelto, claro, ¿no? O mismo las enfermedades crónicas como la diabetes, que es una enfermedad que si no detectada a tiempo y no tratada a tiempo es carísima, y eso es prevención. Sí, y que tiene efectos directos sobre el sistema de salud, el sistema público de salud en general, porque todo lo que vos haces preventivamente es presupuesto que ahorrás en la atención de la enfermedad. Entonces, la verdad es que, y de verdad que si uno recorre los centros de salud, en mi caso he tenido la posibilidad de aprender muchísimo, de recorrer los sectores de salud con las y los trabajadores, porque efectivamente hay una mirada que muchas veces nos llega a todos los ciudadanos que viven en esos sectores, que muchas veces se queda corta en recursos, pero que hay una mirada de la integralidad de la atención de la salud, que justamente es el paradigma de salud comunitaria, ¿no? Bueno, hay una mirada que es preventiva, que es el acompañamiento y que es esta idea de cuanto menos cantidad de personas enfermas haya, entonces mejor está funcionando el sistema de salud. Claro, tal cual. La no enfermedad también es un avance. Esto debería ser la base del sistema de salud. Tal cual. Esto que han logrado es un buen modelo a seguir para otras áreas del Estado, en este caso del Estado municipal, ¿no? Que los propios trabajadores, que son los que saben de qué se está hablando, puedan tener un contacto, un diálogo más fluido con quienes están en las tareas de decisión para mejorar, en definitiva, ¿no? Sin quitar derechos, nada de eso, para mejorar en favor de la comunidad. Sin lugar a dudas. Y esa además, en nuestro caso, digo, voy a hablar de ATE, porque es de donde provengo, pero es una decisión que nosotros hemos tomado como conducción de sindicato y a la que apostamos fuertemente, que es ser facilitadores de generar instancias de diálogo entre los propios trabajadores y las autoridades de cada área. Y de hecho a nivel municipal lo observamos todo el tiempo, digo, para retrotraernos al inicio, el conflicto con las docentes de los jardines. Claro, los llamados jardines maternales, que en realidad son instituciones de cuidado infantil. Allá por agosto del 2022 se resolvió con las docentes sentadas con las autoridades del municipio en el Ministerio de Trabajo. Y fue una de las primeras reuniones a las que nosotros asistimos con ATE, en una audiencia muy particular, con un reclamo muy específico de ese sector, pero ha sido la línea, digo, venimos ahora a conflictos con los trabajadores del cementerio que no han resuelto dándose con los directores del área de servicio, digo, cada una de las situaciones que se nos presentan intentamos que se resuelva de la mejor manera posible, atendiendo la demanda de los trabajadores y atendiendo las necesidades de servicio que tiene la municipal. Con los trabajadores formando parte de la discusión. Exacto, y eso se resuelve así, por lo menos en nuestro caso no seguimos con ningún concepto de la toma sin los trabajadores. Claro. Ese es un modelo
neoliberalismo al que la verdad que le escapamos, no queremos caer en eso, hacemos un trabajo permanente de que los propios delegados nos digan, che, acá pasa esto, pasa lo otro, pero que sean los propios trabajadores quienes se sientan. Diálogo, no es que en estos tiempos de autoritarismos y de violencias en las instituciones del Estado, pero en todas aquellas instituciones más antiguas, históricas, tradicionales, de su forma de construir. Bueno, poder facilitar y sostener espacios de diálogo no es sencillo, pero es la tarea que tenemos que no podemos resignar. Y la importancia de tener un interlocutor válido y con poder de decisión también, ¿no? Porque hemos visto en otros organismos del Estado, sobre todo nacional, que no tiene quien hablar. O con quien habla no tiene poder de decisión. No, de hecho están cerradas en el gobierno nacional, están cerradas todas las instancias paritarias, que son las que nos permiten a los sindicatos ser la voz representante de los trabajadores. Aquí en Tandil no hay nadie con quien hablar sobre lo que sucede en el gobierno nacional, porque de hecho los referentes del gobierno nacional no se hacen cargo de las decisiones que toma el gobierno nacional, entonces hoy es muy difícil pensar y discutir la política pública. La Secretaría de Trabajo es uno de los ejemplos, ¿no? La Secretaría de Trabajo es uno de los ejemplos, pero digo, ya nos pasó con lo que era el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Tenemos dificultades para pensar la política territorial en la mayoría de los organismos porque no hay una línea clara entre el gobierno nacional, los referentes y responsables, no solo referentes, también responsables de los organismos nacionales a nivel local, y de repente qué es lo que hacemos los trabajadores y qué lugar ocupamos las organizaciones sindicales. Están todas las instancias de diálogo. Claramente por decisión de que incluso las discusiones paritarias se resuelvan por decreto, y entonces de repente te enterás lo que podría llegar a ser un aumento salarial, que no nos llega a todos. Esto ya lo hemos conversado, en particular trabajadores de ANSES, va a ser 2 años que tenemos el mismo ingreso y ningún tipo de discusión paritaria. Pero como nosotros digo... Ni siquiera aumento por decreto, nada. Ni siquiera aumento por decreto, porque estamos ahí en una zona gris, que es que tenemos convenio colectivo de trabajo propio, entonces todo lo que es por decreto, que es empleo público nacional, no nos llega, pero no nos habilitan la discusión paritaria a nivel de convenio colectivo. Porque entre otras cosas se ha avanzado muchísimo sobre los convenios colectivos con la reforma laboral que afecta directamente la ley de convenios colectivos. Exactamente. Y los convenios colectivos, a ver, nosotros arrancamos el programa haciendo un recuento y arrancamos con la reforma laboral, que fue que se trató entre enero y febrero. Bueno, finalmente se aprobó el 27 de febrero. El 30 de marzo un juez dio una cautelar, con lo cual quedó ahí en stand-by la ley de reforma laboral. Después apareció esta posibilidad, de rumor fuerte y cierto, de que empezaron a llegar telegramas a quienes trabajaban en las agencias territoriales de la Secretaría de Trabajo, lo que era el Ministerio de Trabajo de Nación. Y es justamente en esas secretarías de trabajo, en esas agencias territoriales de la Secretaría de Trabajo, donde se discuten los convenios colectivos que caen o que caerían con la reforma laboral. Digo, como para también que la gente entienda la importancia de las agencias territoriales justamente en territorio. La agencia que tenemos en nuestra ciudad abarca varios distritos de la provincia de Buenos Aires, y es ahí donde se discuten los convenios colectivos que caerían con la reforma. Entonces, si esa agencia no está, ¿a dónde vas a ir a discutir? Tenés que ir a discutir a Buenos Aires, que es lo único que quedaría, ¿no? A Capital Federal, donde tiene Dios. Sí, y además con cambios también, o por lo menos lo que prevé la ley de reforma laboral, con cambios respecto de la justicia de trabajo, digamos, porque desaparecerían los fueros federales de trabajo para pasar a todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además la justicia ha trazado un proceso que claramente está marcado ideológicamente. Entonces es muy complejo. Por otro lado, es impensable que solamente en el ámbito de la justicia de la Ciudad Autónoma se puedan resolver todos los casos de trabajo de todo el país. No sé, el otro día me dijeron el número de la cantidad de convenios colectivos que hay. Sí, no solo el convenio colectivo, todo lo que tenga que ver con fuero de trabajo pasaría a depender de la justicia en el ámbito civil, de la civil y administrativo de la Ciudad Autónoma. Desaparecería ya el fuero federal de trabajo como lo conocemos hoy. Sí, un gobierno unitario más, no se pedir, digamos. Sí, y que además entiende la conflictividad, que la conflictividad se resuelve o por vía administrativa o por vía represiva, digamos. Entonces, digo, a diferencia de esto que señalábamos, de la posibilidad de pensar instancias de diálogo, cuando vos desapareces todo lo que hay en el medio para esa instancia de diálogo, como son las agencias territoriales del ex Ministerio de Trabajo, bueno, entonces, ¿dónde vas a estar discutiendo todas estas cuestiones? Y lo pensaba, mientras mencionabas esto de los convenios colectivos, pensaba, Flor, no solo que tiene que ver con convenios colectivos que afectan directamente a trabajadores y trabajadoras que tenemos trabajo registrado, que ese trabajo se enmarca en un convenio, que ese convenio se ha discutido en algún momento, que hasta ahora funcionaba algo que se llama ultraactividad, que es que el Estado era garante de la continuidad de los convenios colectivos hasta tanto se discutiera una nueva forma de convenio o se homologara la continuidad del convenio vigente. Eso desaparece, entonces se caen los convenios y no sabemos muy bien en qué marco regulatorio quedamos.
o mejor dicho, sí, quedamos la ley de contratos de trabajo lisa y llanamente, sin ninguna de las cuestiones que los convenios específicos... Las particularidades de cada rubro. Exacto, de cada convenio colectivo. Pero además la agencia territorial también tiene mucho que ver con las posibilidades de trabajo de aquellos trabajadores y trabajadoras del ámbito de la economía popular, de lo que llamamos el trabajo informal, el trabajo no registrado, porque toda la serie de capacitaciones, de acompañamientos para la inclusión laboral, de hecho los programas, lo que era en su momento Potenciar Trabajo, que ahora se llama Trabajo Joven, acompañamiento social, etcétera, han estado vinculados a la agencia territorial. El acompañamiento a la formación de cooperativas, el acompañamiento para la creación de pequeñas y medianas empresas. Hay capacitaciones. Exactamente, la formación para el empleo. Hay una articulación histórica entre la Oficina de Empleo Municipal y las agencias territoriales de lo que era el Ministerio de Trabajo para todo lo que es la inclusión laboral, sobre todo pensando en grupos poblacionales, como son los jóvenes y en particular las mujeres dentro de la franja etaria más joven, que son quienes hoy están con mayores niveles de desocupación y de desempleo, digamos, las tasas más altas. Bueno, todo aquello que de alguna forma era gestionado en la agencia territorial, hoy está en riesgo. Lo hemos hablado a lo largo de estos últimos años con vos, con Hernán, esto de que por la ciudadanía en general no me di cuenta qué pasa con el empleo público, incluso acompañaba algunas decisiones del gobierno bastante polémicas o crueles. Así que, ¿vos ves que ha habido un cambio en el último tiempo por parte de la población respecto a la mirada que tiene del empleo público, del empleado público? Es difícil revertir estos procesos donde se generó primero todo un despecto del rol que cumplimos los trabajadores y las trabajadoras, digamos, incluso esta idea de llamar el empleado público que nos pone ahí en un lugar donde primero no se nos considera trabajadores, y después medio payasesco, ¿no? Digamos, bueno, nos tiene en ese lugar el empleado público sin respuesta, muy noventoso el discurso. No estamos como volviendo todo el tiempo, hay un revival de los 90 que no se escuchábamos a todo Borges. Claro, exactamente, digamos como, bueno, esto ya viví, que está pasando, no sé muy bien si me estoy retrocediendo, ojalá me rejuvenecieron un par de años, pero no. Pero eso no sucede. Eso no sucede. Eso es lo derecho, nada. Lo que sí está empezando a ver es un reconocimiento de la ciudadanía, de las implicancias, del achicamiento de las oficinas del Estado. Y ahí sí me parece que hay un proceso que tenemos que trabajar muy fuertemente, primero de poder también los trabajadores y trabajadoras del Estado de generar ese diálogo y esos mecanismos de solidaridad dentro de la clase trabajadora con quien asiste a una oficina pública que también son trabajadores y trabajadoras. Claro. Y poder generar esos intercambios que fortalezcan esa mirada, esa identidad compartida. Yo creo que todavía falta mucho para que la ciudadanía, que hace un año y medio hablaba de los ñoquis del Estado y que todos los trabajadores del Estado no sabíamos para nada, revierta esa mirada. ¿Por qué? Porque la mano de esa mirada lo que tal fue la desaparición de un montón de programas de política pública. Entonces, hoy muchas personas lo que les sucede es que van a la oficina del Estado, efectivamente no les podemos dar respuesta. Claro. Pero no porque no haya boca servicio de quienes trabajan en el Estado, porque el Estado se retiró. Exactamente. En el ámbito nacional eso se nota en todos los organismos, los organismos más grandes del ámbito nacional, que en nuestro caso son PAMI, ANSES. No estamos pudiendo dar un montón de cuestiones porque hay un achicamiento concreto del Estado que se traduce en peores condiciones de vida para la población beneficiaria, que es la que más requiere el Estado. Entonces, cuando vos recibís jubiladas y jubilados todo el tiempo porque la jubilación no les alcanza y lo que van a consultar es si está bien liquidado o hubo un error, y vos tenés que decir que está bien liquidada, y la verdad es que la persona habla con vos, que sos quien está del otro lado del escritorio, cuando vas a PAMI, que no te cubre el 100% de medicamentos, que vos no puedes pagar con una jubilación insuficiente, y es el trabajador del Estado. Pero en realidad estamos haciendo magia para poder dar todas las respuestas que están a nuestro alcance en un contexto donde el Estado se ha retirado y ha dejado desamparados a sectores de la población que históricamente necesitaron del Estado y que en estos tiempos requieren mucho más. Es una política eso de Estado, no es que son indigentes, son un descuido, gente que sabía trabajar en el Estado y se están organizando, no, es una política. Es una política, en algún organismo a través de directo, primero fueron los contratados, las contratadas que quedaron afuera, luego estuvo el pase de disponibilidad para trabajadores de planta permanente que habían concursado, que llevaban años ejerciendo su tarea, bueno, por un año te vamos a pagar el salario básico pelado y al año si no conseguiste dónde reubicarte, porque medio que es responsabilidad tuya saber dónde te puede necesitar, te vas y así más se acaba. Y ahora el retiro voluntario, digamos, como otra estrategia muy fuerte que te digo que está siendo tomado por muchos trabajadores. Porque en una familia recontraendeudada, un retiro voluntario que agarras unos mangos es poder zafar la coyuntura. Y te permite como proyectarte en otro ámbito, en un escenario donde seguir trabajando en el Estado Nacional no te permite, algo que nosotros siempre teníamos. Vos tenías una carrera, no sé, podías mejorar tu posición, tu categoría, te evaluaban todo el tiempo, estamos siendo evaluados por el Estado. Bueno, eso ya hoy no hay un escenario futuro para pensarnos como trabajadores del Estado, porque el Estado está tendiendo a ser cada vez más pequeño y a focalizarse en áreas que no tienen que ver con las políticas sociales, ¿no?
digamos, claramente. No, financiero, 100%. Claro, sí. Si hay una preocupación es eso. Sí, o esta idea que ustedes señalaban, no controlemos la macro. Claro, sí, de la micro que se encargue la gente. Digo, la micro de puertas adentro, endeudamiento, todas esas cuestiones de las que hablaremos y seguiremos hablando a lo largo del año. Probablemente te estaremos convocando muchas veces. No sé, Catalina, contarnos en otro contexto, ¿no? No sé, más de fiesta, de festejo, qué sé yo, pero bueno, la tenemos que convocar a Erika porque, bueno, los trabajadores del Estado, hoy por hoy, están pasando una situación crítica porque no sabes si van a aprovechar un feriado de Semana Santa para mandar telegrama de despido, como lo vienen haciendo sistemáticamente, y no es aleatorio, sistemáticamente está planeado desde que asumieron cuando aquella primera Navidad empezaron a mandar los mails con telegramas de despido a trabajadores del Estado. O sea, lo vienen haciendo cada fin de semana largo o cada fecha especial. Sí, sobre todo en esta, estuvimos terminando la semana pasada, porque previo a Semana Santa, digamos, como aprovecho un contexto en el ET, tiene procesos de, no sé, de reflexión, y bueno, y entonces ahí te mando el telegrama. Sí, y encima tuvimos 2 fines de semana largos, el 24 de marzo y el de Semana Santa. No es celoso. Nada es casualidad. No. Erika, muchísimas gracias. Como decía Flor, estamos esperando cuando quieras venir, puertas abiertas, y esperemos que sea para comunicar buenas noticias como que comenzaste dando. Bueno, muchas gracias. El Classini en Pasado de Rosca. Vamos a acabar, antes sin mirar cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo. No vamos a dejar, adelante sin mirar cuánta vuelta vamos a dar hasta encontrarnos de nuevo. Salgo con lo puesto, te ofrezco esto que fresco. Ya, sin mirar reto, no quiero que seamos de esto, pero ahora no me preocupa. Los de que le están mirando con lupa, wow. Nosotros en la nuestra y vos fichando que le toque mi grupo en mi club. Pa' actitud, te también para ver cómo robarme el groove. Trajeron con limón pa' cortar con esto y a crecer. Si parecen que son infelices, siempre caliente yo formo un desierto. Como un cosmo fácil abierto. Se les hace bailar mal la gota, trocito por eso traen más. Si ese barro que no hacemos calma, nunca nos dejamos tener miedo. Tienen que no camina a juego, para arriba a fuego. Para llevar tu mentira, no me pregunte lo que seguro ya no sé. Me quiero caer o matar, no pienso volver a quedarme atrás. No me digan nada, para allá que voy arriba a influenciar. Hoy no voy a escapar, para adelante sin mirar. ¿Cuánta vuelta vamos a dar a encontrar de nuevo? Hoy no vamos a escapar, para adelante sin mirar. ¿Cuánta vuelta vamos a dar a encontrarnos de nuevo? No sé cómo hacer para decirte que te vi, que sí, para decirte que trabajo cuerpos, encuentro que algo lindo en esto de día. Creo que estás ahí, no puedo hablar. Carlos me acompaña, siempre va para todas partes. Miedo, tengo que no camina en juego. A caerme para arriba fuego, para quemar tu mentira. Y no me prende lo que hice porque no sé, no quiero caer. Se va a matar, no me volver a quedarme atrás. No hay nada que para allá, para arriba y no su mirar. Pa' abajo, picando del ajo, la cara y se va todo al carajo. El silbido del viento susurra que ya no podemos mirar pa' abajo. No nos trajo, como que la cara y se va pa'l carajo. El silbido del viento susurra al oído que ya no podemos mirar. Espero, entre la línea que en el mar y el cielo sereno. Hay tiempo para que se note lo quiero. El arbolado público es clave para la calidad de vida. Si crees que necesita ser podado, manda un WhatsApp